palabra y su mensaje por medio de él. Padre amado, bendice a tu sierva, Señor. Digo el nombre del Cristo Jesús de Nazaret. Ilumina su mente, abre su entendimiento. Con palabras correctas y necesarias a la boca de ella. Y danos tu palabra y danos tu mensaje en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Durante el tiempo yo le pido al Señor que ponga en mi corazón lo que Él quiere que comparta con ustedes. Y pues yo pensé, pues Dios, estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Me imagino que va a ser algo relacionado a eso. Pero no estoy compartiendo relacionado a eso, aunque sí definitivamente está muy ligado a nuestra acción, nuestro agradecimiento por lo que Dios hace y la grandeza y lo increíble que es con nosotros. En esta mañana o en esta tarde, hermanos, quiero hablar sobre lo que para muchas iglesias es muy incómodo. Y eso es sobre nuestra ofrenda y sobre nuestros diezmos, específicamente nuestros diezmos. Y entonces quiero que por favor busquen Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, en el nombre de Jesús. Y vamos a pedirle por favor a todos que cuando lo encuentren me digan amén, se paren, abren sus Biblias y estén preparados en el nombre de Jesús. Capítulo 3. Versículo 9 y versículo 10. Me dicen amén cuando la encuentren, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Santo, te entregamos, Señor, esta palabra porque sabemos que es tuya, Señor. Tú la has confirmado, Padre Santo, por medio de todo lo que ha estado pasando aquí en esta mañana. Pido, Señor, que tú toques nuestros corazones y que esta palabra sea una palabra de doble filo, Señor Jesús, para que, Señor, seamos obedientes a ti. En el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido que nuestros graneros van a estar llenos no solo llenos, pero con abundancia. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Aleluya. Y quiero compartir mi experiencia en relación a los diezmos y a las ofrendas, porque en realidad ha sido un paradigma que ha revolucionado mi vida espiritual. En sí, tiene que ver con el simple hecho de saber que yo no soy dueña de mis finanzas. Yo simplemente soy la mayordoma o la persona que está administrando. Entonces tengo que saber que yo fui una esclava se me fue la palabra, del pecado, gracias. Y fui comprada con la sangre de Jesucristo, de gloria a Él. Yo no tengo nada, pero yo sé que en Jesucristo yo soy coheredera y que yo tengo un tesoro espiritual, y todos ustedes también que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador tienen ese mismo tesoro espiritual. Nuestro tesoro no es aquí en el mundo, pero es en sitios angélicos. Pero acuérdate que en este mundo y en esta tierra todo pertenece a Dios. ¿Quién me dice amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así sea con mi carrera, así sea con mis finanzas, así sea con mis posesiones, con mi tiempo, con mi familia. El Señor quiere que nosotros le entreguemos las primicias a Él. Aleluya. Es importante que lo más que nosotros nos agarramos a Dios,
lo más que sabemos que Él requiere que nosotros nos rindamos a Él. Ahora, lo más difícil para nosotros como humanos es dejar de nuestras finanzas, regresarle a Dios lo que le pertenece a Él. Y cuando no hacemos eso, hermanos, nos traemos dificultades y en muchas situaciones ese riesgo de crecer nuestra vida espiritual. Amén. El miedo de dar diezmos es una barrera que nos impide. Y eso me está diciendo que nosotros no confiamos en Dios. Está diciéndole que Dios no puede cuidar de nosotros ni de nuestras familias. Me fascinó el testimonio que dio la hermana Saitel esta mañana. Es increíble de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros somos fiel a Él. Aleluya, gloria a Dios. En nuestra experiencia o en nuestra iglesia o en las iglesias en sí, hay diferentes tipos de personas. Refleje en cuál de ellas eres tú. ¿Ok? Hay personas que no saben que uno debe de diezmar, simplemente porque no se le ha enseñado, de pronto no estuvo en el estudio donde se habló de diezmar, y de pronto no tiene el entendimiento o sabe del concepto, pero no lo entiende muy bien. Ahora, hay otras personas que no creen en diezmar, que absolutamente dicen, no lo voy a hacer. Ahora, lo que pasa es que es interesante porque cuando yo estaba pensando en esta predicación, yo dije, Dios mío, pero ojalá que no ofenda a nadie. Señor, no quiero, tú sabes, que nadie se sienta mal. Pero ¿sabes qué? La verdad a veces duele, ¿cierto, hermanos? La verdad a veces duele. Yo no estoy aquí y Dios sabe que no estoy aquí para ofender a nadie. Simplemente estoy aquí para compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y como estábamos cantando en la canción, y como estábamos viendo cuando estaba repasando el rincón del pastor, queremos ser obedientes como la viuda fue con Elías, porque ella escuchó lo que él le dijo, y de acuerdo a eso se llenaron todas sus jarras con aceite, cuando en sí no tenía casi nada. Entonces, vamos a escuchar. Entonces, tenemos la gente que absolutamente no creo en diezmar. Ahora, importante también saber que nosotros como cristianos, como personas que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que venimos aquí, estamos en esta iglesia recibiendo de la comida, de la nutrición que Dios nos está dando a nosotros, debemos de dar generosamente, sacrificialmente. Eso quiere decir que sacrificio quiere decir que no es fácil. Es algo que me toma, que puede ser un poco difícil para mí, pero también debe de hacer consistentemente. Desafortunadamente, hermanos, la tendencia del cristiano, y más tarde vamos a hablar de unos datos que pude recopilar, es que no lo estamos haciendo y no estamos siendo obedientes con Dios. Y cuando no tenemos obediencia, muchos de nosotros, incluyéndome a mí anteriormente, he sufrido las consecuencias de no obedecer a Dios. Otro tipo de persona es los que diezman de los sobrados. De lo que me quede, pues ahí saco de lo que tengo, y si me queda, para regresarle a Dios lo que es de Él. Y hay otros que diezman de acuerdo a la palabra de Dios del 10% de las primicias, ¿ok? Ahora, ¿en qué categoría estás tú? No te voy a preguntar qué te pares, ¿ok? No se preocupe, no le voy a preguntar, párese si está en categoría número 1 o número 2, no. Eso es entre usted y Dios. Lo importante es saber que la desobediencia en el dinero puede hacer que ese dinero se haga un ídolo para nosotros en nuestras vidas. Y entonces acuérdese que no podemos confiar más en nuestro dinero que en nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Acuérdense, hermanos, que Dios no necesita de nuestro dinero.
Pero nosotros sí necesitamos de Dios y necesitamos confiar en Él para que Él provea todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Todos nosotros, me imagino que vivimos con ingresos posiblemente limitados, en que cada 2 semanas nos dan un pago, o cada mes nos pagan, y ya eso prácticamente está dividido. Me regaló un poquito de agua. Está dividido ya, mire, se salió, aquí está la renta, aquí está el carro, aquí está la electricidad. Yo creo que todos entendemos, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Es difícil, porque nos preocupamos mucho de nuestras finanzas. Decimos, pero si tengo que darle a Dios este porcentaje, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y ahí es donde Dios nos pide que lo probemos a Él. Que lo probemos a Él. Acuérdese que en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, en el nombre de Jesús habla de traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición de que me cero en mi préstamo de universidad. Gloria a Dios. Aleluya. El diezmo lo ayuda a uno a llegar a esa madurez espiritual que uno necesita llegar. O puede contaminar muchas de las áreas que nosotros necesitamos para poder obedecer a Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad hay una conexión indivisible entre nuestro corazón y nuestro bolsillo. Nos duele a veces, nos duele regresarle a Dios. Pero, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 21, ¿qué nos dice? Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Si tú sacas tu billetera y la pones al lado de tu Biblia, ¿qué piense? Señor, tú me has dado. O de pronto, yo sé que nosotros no cargamos todo nuestro dinero, tenemos de pronto nuestras tarjetas de débito, etcétera, la tecnología ahorita que tenemos. Señor, tú me has dado esto y tú me estás diciendo cómo debo de administrarlo aquí, en tu palabra. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tan obediente estoy siendo a ti? Aleluya. Ahora, no podemos dejar que el dinero se haga un ídolo y compita con Dios. Desafortunadamente, en muchas situaciones de nuestras vidas estamos dejando que eso pase. En Mateo capítulo 6, versículo 24, habla de ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Interesante que Dios da ese concepto y esa ilustración de el dinero. El dinero en realidad, hermanos, no es el problema. El problema es qué es lo que yo estoy haciendo con el dinero que pertenece a Dios, porque todo es de Él. Entonces, muchas veces pensamos, ay, pero si diezmo me va a afectar a mí. Hermanos, tenemos que parar de ser egoístas y pensar, si diezmo, yo le estoy regresando a Dios lo que le pertenece a Él para hacer su obra, para ayudar a personas, para pagar por la electricidad, los muebles, la carpeta, los anuncios, todo. Aleluya. Entonces, pensemos nada más que yo, por medio de mis ofrendas, por medio de mis diezmos, estoy apoyando la palabra de Dios, el trabajo de Dios. Amén. Un principio en el progreso en la vida cristiana es adorar a Dios por medio de cómo nosotros damos y regresamos a Él. Y regresando a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10,
donde habló de cómo debemos de honrar a Jehová, a Dios, con las primicias de todos nuestros frutos. Acuérdese que es de darle lo mejor de nosotros, en todo aspecto, en todo aspecto. Estamos bien, Salomón en sí, en ese proverbio, habla de cómo nosotros debemos de honrar a Dios. Y después sabemos que Dios nos va a honrar a nosotros. Eso es algo automático, hermanos. Ahora, no nos está prometiendo que nos van a hacer millonarios, definitivamente no. Pero está diciendo que Él va a llenar nuestros graneros con abundancia y tus lagares van a rebosar de mosto. Aleluya, gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 2, dice: entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que saber, hermanos, que hay mucha gente que le da y da y da a Dios y no lo ama. Lo da más que todo porque sabe que es algo bueno, bonito que hacer, pero no lo ama. Pero no podemos amar a Dios sin obedecerlo y honrarlo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces vamos a hablar de ciertos puntos importantes y claves en relación a el diezmo. El diezmo quiere decir un décimo. Un décimo. Eso quiere decir que si yo hago $200 a la semana, $20 van a ir y regresarle a Dios que lo que pertenece a Él. Si tú quieres más de eso, perfecto, pero no menos de eso, 10%. Si me pagan $2,000, eso quiere decir que $200 van a regresarle a Dios lo que le pertenece a eso. Pero la gente de pronto puede decir, pero yo no trabajo mucho, yo hago muy poquito, de pronto hago $100 a la semana. Hermano, si hago $100 a la semana, ¿cuánto le debo de regresar a Dios? Exactamente, exactamente. Dios lo hizo fácil para nosotros, especialmente de pronto si no somos buenos en matemática. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Mucha gente piensa que el diezmo es una práctica del Viejo Testamento y no se debe de seguir. Estamos muy errados, hermanos. En el Viejo Testamento hablamos de los mandamientos. Eso quiere decir que porque estamos en el Nuevo Testamento no podemos o no debemos de seguir los mandamientos. Absolutamente no. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay una encuesta que hicieron en Christianity Today, una revista que se llama La Verdad sobre el Diezmo de los Cristianos. Un poquito de datos acá. 2.5% del ingreso que los cristianos se ganan, se lo regresan a Dios. 2.5%. ¿Cuánto nos falta para llegar al 10%? 7.5. Exactamente, 7,5%. Eso quiere decir que le estamos robando 7,5% a Dios. ¿Ok? El promedio que los cristianos dan a la iglesia por año es un promedio de $649. Eso quiere decir que no hacen más de $6,040 al año. Definitivamente no. Eso quiere decir que estas personas ganan la mitad del salario mínimo, que es 7.25 por hora. No. Quiere decir que estamos siendo desobedientes a la palabra y al mandato de Dios. Amén. Ahora, lo interesante también de esa encuesta es que la gente está dando mucho menos ahora que en la Gran Depresión. Interesante, ¿no? A mí como que, ¿qué? No puede ser. La gente da menos ahora que en la Gran Depresión. ¿Por qué? Bueno, piense nada más. Ahora nos hemos hecho de un ambiente del consumerismo. Ahora nuestras tarjetas de crédito están tan repletas que no tenemos para darle a Dios. ¿Por qué? Ay, porque ese televisor que yo necesitaba de 72 pulgadas que necesito, no lo necesitamos, hermanos.
No le necesitamos. Y eso es porque las cosas que queremos lo hemos cambiado a las cosas que necesitamos. Ya el concepto de necesidad ha cambiado. Entonces, el consumerismo ha impactado de cómo nosotros obedecemos la palabra de Dios. ¿Ok? Muy tristes esas estadísticas. Muy, muy tristes. Ahora, punto número 2 es que tenemos que reconocer que Dios es dueño de todo. Él es dueño de todo. Cuando demos nuestro diezmo, los estamos dando y acordándonos que esto me lo dio Dios. En Salmos 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. En Ageo 2 capítulo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es de él. Si tú proclamas ser hijo de Dios, entonces tú eres de él y todo lo que tú tienes es de él. Acuérdense, hermanos, que él ya pagó por nosotros. Él pagó lo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Y es ese sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros lo aceptamos a él, nosotros estamos viniendo para transformarnos y crecer espiritualmente y seguir la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, digan, yo soy el mayordomo. Amén. Ahora, el mayordomo no quiere decir el jefe. En muchas situaciones y en muchos países el mayordomo quiere decir jefe. No, el mayordomo, de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra de Dios, es la persona que administra, el administrador. Muchos de nosotros de pronto anteriormente le damos nuestro dinero a alguien para que lo use. De pronto en la bolsa de valores hemos contratado a una persona para que use ese dinero y confiamos que esa persona va a tomar las decisiones correctas. Si tú tienes un retiro de un plan de retiro, etcétera, posiblemente eso es lo que estás haciendo. Y la idea es que nosotros confiamos que cuando le demos a ese mayordomo, a ese administrador del dinero, va a hacer lo que debe de hacer. Y lo mismo confía Dios con nosotros. No importa si somos millonarios, no importa si pensamos o tenemos la mentalidad que somos pobres, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Entonces, en confianza hacia Dios, nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. Porque nosotros un día le vamos a tener que dar cuenta a Dios por todo, por todo. Me hace acordar de cuando yo estaba, mis primeros 2 años en la universidad. Mi papá me ponía $100 en la cuenta, pero lo que no me gustaba es cuando me preguntaba qué estaba haciendo con mis $100 mensual, no sé si se acuerda, pero siempre era una pelea porque yo malgastaba el dinero. Bueno, siempre he sido dragoncita, me gusta mucho la comida y yo bajaba casi todos los días a la medianoche con mi roommate y nos comprábamos una pizza grandotota a la medianoche y nos quedábamos estudiando hasta las 2, 3 de la mañana comiendo pizza y malgastándome el dinero porque ya me habían dado obviamente para pagar la universidad y la comida, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Casi cada otro 3, 4 meses mi papá se sentaba conmigo, él sacaba el extracto del banco. ¿Por qué sacaste $100? ¿Por qué sacaste $10 acá? ¿Cómo te gastaste este dinero? Y a mí me hacía sentir muy incómoda, no me gustaba. Y muchas veces yo peleaba con él, ay, pero es que usted no entiende, es que yo tengo muchos gastos en la universidad, me da hambre a la medianoche. Trataba de hacer cualquier excusa para dejarle saber que yo estaba pensando que yo estaba administrando bien su dinero, cuando no lo estaba haciendo. Yo no quiero que Dios me cuestione cómo estoy manejando mi dinero, porque yo quiero hacerlo de la manera que agrada a Dios. Y eso es regresarle a Él lo que es de Él. Amén. Aleluya. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos, así sea en Mateo 21, 24, 20, en Lucas 12, 16, de parábolas que Jesucristo compartió sobre la mayordomía
Y en sí debemos de leerlos, porque ahí nos describe cómo Dios va a regresar y nos va a poner en línea en sí y nos va a preguntar de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? En Éxodos capítulo 22, versículo 29, habla de: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos. Tenemos que dar el diezmo inmediatamente, hermanos. No esperemos. ¿Qué va a pasar si esperamos? Yo sé lo que me ha pasado a mí. ¿Quiere que le comparta? La semana pasada tenía que dar $100, no los di. Esta semana pasada tampoco, esos son $200. Ahora tengo que dar $300. Dios mío, $300 es mucho, los necesito. Entonces, ¿qué hago? No los doy. O le doy de lo que queda, de lo que de pronto, de leftovers, como se dice, de lo que queda, de las sobras. Cuando no le damos a Dios de inmediato, hermanos, es la manera más fácil de darle de nuestras sobras a Él. Entonces, démoslo inmediato. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Pablo instruye a la iglesia: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Y eso es 10% conforme a nuestros ingresos. Dios no nos está diciendo que toda la gente tenemos que dar $20,000 al mes. Absolutamente no. Nos está diciendo: mira tus ingresos, qué es lo que tú haces, qué te ganas, y el 10% de eso me pertenece a mí, aunque todo le pertenece a Él. Tenemos que planificar nuestra obediencia, hermanos. Dicen que durante el verano es cuando los diezmos y las ofrendas están más bajas en las iglesias. ¿Por qué será eso? ¿Alguna idea? Vamos de vacaciones. Exactamente. Nos vamos de vacaciones de la iglesia. Quiere decir que nos olvidamos de dar nuestros diezmos. No nos importa, quién sabe lo que pasa por la mente. A mí me ha pasado, definitivamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Planificar. Bueno, yo sé que me voy de vacaciones, tengo que pagar mi renta, ¿ya? Porque la renta no es gratis cuando estamos de vacaciones. Me voy de vacaciones, tengo que pagar mi electricidad, ¿cierto? Me voy de vacaciones, tengo que pagar mis tarjetas de crédito. Me voy de vacaciones, Dios sigue siendo dueño de todo lo que me ha dado. Sigo obedeciendo la palabra de Dios, aunque me vaya de vacaciones. Amén. Entonces, tengamos cuidado, hermano, porque el diablo se nos mete de cualquier manera que le demos una oportunidad. El otro punto es diezmar de lo primero. Una persona que trae a su hija al daycare, me preguntó una vez, y no sé cómo llegamos a compartir, lo que estábamos compartiendo. Me dijo: una pregunta, ¿yo debo de dar diezmos de lo que me queda, de mi cheque, o sin impuestos, o antes de los impuestos? Entonces, ¿después de los impuestos o antes de los impuestos? Y yo le dije a la hermana: de las primicias, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo doy después de que me sacan los impuestos, ¿esa es mi primicia? No, es antes de que me saquen los impuestos. Ahí, esa es la primicia. Por eso es tan difícil para nosotros hacerlo, porque me pagaron $5,000, sí, $500, pero Dios mío, $500, yo me puedo comprar un televisor, me puedo comprar esto, me puedo comprar la otra. Ya. Pero le regresamos y somos obedientes a Dios. Vamos a ser obedientes a Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto os digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que estaba pasando en el Viejo Testamento cuando el Malaquí estuvo hablando a la iglesia, le estaban dando
de los sobrados, le estaban dando animales enfermos. Entonces tenemos que saber que nosotros no le podemos dar a Dios lo que nos sobra. Debemos dar de nuestras primicias. También debemos de diezmar porque es importante para Dios. No porque Él lo necesita, acuérdese eso, porque es importante que nosotros lo obedezcamos a Él en todo aspecto. Pero Señor, si yo me despierto todos los días, yo oro, yo voy y soy voluntaria en este sitio, yo doy a las misiones cuando tengamos que hacer cosas, no. Está hablando de dar de nuestras primicias, ¿ok? Entonces, en Marcos capítulo 12, versículo 41, si todos de ustedes se acuerdan de la historia de la viuda que fue y estaba dando sus ofrendas y su dinero. En versículo 41, Jesús se sentó frente al lugar donde depositan las ofrendas. Entonces, si Dios se sienta y está en nuestra mente, en nuestro corazón, con nosotros, y Él está observando cómo la gente echaba sus monedas, o está observando cómo nosotros estamos diezmando y ofrendando. Muchos ricos, dice en el versículo 41, echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Han habido situaciones donde yo he cuestionado: Señor, pero yo no tengo para pagar la renta o para pagar el mortgage este mes. Dios mío, no tengo para cubrir los gastos este mes. El diablo lo pone a uno en esas situaciones para cuestionar, para poner las dudas en nuestra mente, para que no obedezcamos lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Yo en el año 2007, yo he trabajado para la compañía donde estoy ahora por más de 20 años. En el 2000 entro de full-time contractor. En el 2007 yo estaba como contratista y me ganaba más de $120,000 al año, fácilmente. Trabajaba bastante, viajaba mucho, pero ¿qué pasó? Que el trabajo, si se acuerdan, las automotrices se fueron bancarrotas. Nosotros trabajamos en proyectos con las 3 automotrices. Las 3 se fueron de bancarrota. ¿Y qué pasó? A muchos de nosotros nos dejaron sin empleo. Ahora, algo increíble que pasó en eso. Aunque yo ya no tenía empleo de tiempo completo, la vicepresidenta senior de la organización de consultoría fue a la persona que maneja todos los contratistas y les dijo: yo quiero asegurarme que tú les des a luz todo el trabajo que tú le puedas dar, porque yo no quiero que ella esté en necesidad. Ella es una judía, by the way. Entonces, el Señor, yo no tuve el dinero que tenía antes, pero el Señor nunca me desamparó, hermanos. Nunca nos ha faltado absolutamente nada, hermanos. A mi esposo, hace 3-4 meses, después de 20 años, también lo dejaron de su trabajo porque la compañía estaba yendo de mal a peor, estaba muy mal. Pero gloria a Dios, porque nos abrió otra puerta y nos abrió otra oportunidad donde Él ahora va a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque Él va a empezar su propia empresa. Entonces, hermanos, cuando la situación se ve, está difícil, no lo podemos, se está cayendo el mundo, tenemos que mantener nuestra confianza, nuestra consistencia y nuestra adoración a Dios
que es el dueño del oro y de la plata, hermana. Dueño del oro y de la plata. Porque cuando tú eres fiel a Dios, nunca, y yo soy testigo, y yo sé que muchos de nosotros aquí somos un testimonio, nos va a dejar aguantar. Nunca, nunca. Porque servimos al Dios que es el Dios del oro y de la plata. Amén, gloria a Dios. Otro punto importante, nuestro diezmo debe de ir a nuestra iglesia, hermanos. No a nuestro amigo que es un misionero en Ecuador, no a una niña que está luchando y que necesita el dinero. No, nuestro dinero tiene que venir a nuestra iglesia, hermanos. Aquí nos estamos sustentando de la palabra de Dios. Que tú quieras ayudar a las misiones, aleluya, qué bonito dar ofrendas y ayudar y apoyar. Que tú quieras ayudarle a una joven, gloria a Dios, hazlo, pero nunca debes de quitar de tus diezmos para hacer eso. Aleluya. Hay gente que dice, pero yo no confío, y tengo que compartir un poquito de la hermana Marta, porque ella antes era de una de esas que le decía al pastor, no debes de dar el diezmo, uno no sabe de lo que están haciendo con el dinero. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. ¿Sí o no? Quiero asegurar que entonces, ¿qué era la respuesta del pastor? La respuesta es, yo no puedo desobedecer la palabra de Dios. Yo no puedo ir contra la palabra de Dios. Es mi responsabilidad ser obediente y regresarle a Dios lo que le pertenece a Él. Yo confío que la iglesia en que yo estoy asistiendo está administrando el dinero de la manera que Dios dirige. El resto queda en las manos de Dios. La iglesia es responsable de darle cuentas a Dios de su administración. Esa fue la respuesta de él. Gloria a Dios. Posiblemente algunos de nosotros hemos escuchado eso. Estoy casi segura que lo hemos escuchado. Pero ¿cómo sabes que lo que está haciendo a la iglesia? Dios nos hace a todos nosotros responsables. Y nosotros le tenemos que dar cuenta a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros somos de ese tipo de personas que no confiamos en nuestra iglesia con nuestro dinero, hermano, necesitas ir a una iglesia donde tú puedes confiar a Dios con tu dinero. Porque ahí es donde entonces tú puedes ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que vive gratis? No tiene que pagar por nada, nada, nada. De pronto algunos de los niños. Pero como adultos, todos tenemos que pagar nuestros gastos. Otra vez, como había mencionado antes, puede ser nuestra casa, puede ser nuestro apartamento, puede ser nuestro carro, puede ser la electricidad, lo que sea. Esta semana tuvimos los bomberos, el departamento Fire Department, acá inspeccionando, o no, lo vamos a tener, me parece, la semana que viene, asegurándonos, adivine qué, se tiene que pagarle a los bomberos para que vengan a inspeccionar. Claro que sí. ¿Sabías eso? Posiblemente no. Pero es un gasto, un costo de tener aquí esta iglesia. La iglesia donde venimos, donde compartimos la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? No es solo esta iglesia, Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Todas las iglesias tienen esos gastos. Amén. Tenemos que no dejar otra vez que el dinero sea nuestro ídolo. Si nosotros vemos, hablamos el dinero lo podemos ver como estamos haciendo una inversión en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos dice que no podemos hacer tesoros en la tierra. ¿Te puedes imaginar cuando nosotros estemos en el cielo? Tenemos nuestra mansión que ya está separada para nosotros. Imagínate si nos dijeran, bueno, a ti te tuvimos que dar una casita, en Colombia le llamamos una choza, que son las casitas que son de pajita, que tú sabes, no son muy estables. Imagínate que te tengan que dar uno de esos, pero ¿dónde está mi mansión? Sorry, no tenemos mansión.
que tú no diste, tú no invertiste. Entonces, qué shock. No, yo quiero mi mansión, yo proclamo mi mansión. Ahí está escrito en la palabra de Dios, pero yo voy a ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo hacemos con ese aplauso no era para mí, hermanos. Ese aplauso es para Dios. Vamos a hacerlo con más fuerza, porque Él nos está trayendo un mensaje a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Allá tenemos pavos mexicanos, pavos puertorriqueños, pavos colombianos que nos están esperando. Entonces vamos a poder aún aplaudir. Amén. Cuando le regresamos a Dios lo que le pertenece a Él por medio de nuestros diezmos, lo tenemos que hacer con el corazón correcto. Lo tenemos que hacer regularmente, porque eso nos va a abrir a las bendiciones de Dios. Dios ama al dador alegre. Pero si no tengo ganas de diezmar, me gusta mucho cuando el pastor dice, a veces uno se siente que no tiene ganas de pararse en esa mañana, no tengo ganas de orar, pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, porque tenemos que ir contra la carne. Dejemos que el Espíritu sea el que abunde en ese instante. Si no tienes ganas de hacerlo, no tengo ganas de pararme esta mañana, quiero quedarme en la cama, no quiero ir al trabajo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Simplemente es lo que nos dice la palabra de Dios. No te podemos decir, empieza poquito. No, empieza y haz lo que tienes que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nos dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Nosotros no le vamos a prometer a usted da $100, le van a regresar 110. No, hermanos. Cualquier iglesia que haga eso está yendo contra la palabra de Dios. Nosotros le prometemos que cuando tú, de acuerdo a la palabra de Dios, eres obediente, la palabra de Dios, y Dios dice que nunca te va a dejar faltar. Y muchos de nosotros pensamos solo financieramente. No, pensemos más grande. Nuestra paz que siento en este tumulto, el amor, la relación que tengo con mi familia, con mi esposo. Qué bendición tan grande. Cuando estuvimos el martes en la universidad de VCU para ver lo del trasplante del pastor, había un joven de 35 años que ha estado en diálisis por 1 año. Y este joven estaba compartiendo con nosotros de cómo en su familia en sí han habido muchos problemas de salud. Nos dijo que su hermana de 18 años había muerto. Cuando tuvo 18 años y murió del corazón, imagínate, murió del corazón. Él estaba en diálisis, quiere ver si lo aprueban para el trasplante de riñón, que su padre también había muerto del riñón y del hígado, y que su madre también tiene problemas y está en diálisis. Oh my God. Dios mío, gracias Señor, gracias Padre Santo por la salud que tú me das diariamente, Señor. Gracias por las bendiciones tan grandes que sobreabundan en mi vida, Padre Santo. Gracias, aleluya, gloria a Dios. Lo que necesitamos hacer es disciplinarnos, igual que nos disciplinamos para despertarnos en la mañana, ir al trabajo, llegar 10, 15 minutos temprano. Igual que nos disciplinamos para cerrar la boca y parar de comer porque nuestro colesterol está muy alto. Igual que nos disciplinamos para ir a correr todas las mañanas a las 5 de la mañana porque quiero perder peso. Imagínate, esa disciplina lo hacemos para las cosas de aquí, de la tierra. ¿Qué disciplina podemos establecer para hacer las cosas de Dios? Para ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces me puede decir, pero yo de mi tiempo, yo de esto. Hermanos, prueba a Dios. Prueba a Dios.
La obediencia es de nuestro tiempo, la obediencia es de las primicias de nuestro dinero. En el Nuevo Testamento hay palabras básicas que son importantes y muy poderosas y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Primero está la palabra creer, que aparece 272 veces. Segundo está la palabra orar, que aparece 371 veces. Tercero está la palabra amar, que aparece 741 veces. Y por último está la palabra dar, que aparece 2162 veces. Amén. Significa entonces que esa acción de dar es muy importante. Y así hablamos de nuestras finanzas, hablamos de nuestro tiempo, hablamos de nuestra familia, hablamos de todo lo que nosotros hacemos. Lo importante es que tenemos que hacerlo un hábito, hermano. Un hábito que va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual y va a ayudar a medir nuestro nivel de madurez. Amén. Por fe, en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4 dice: por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel tuvo más fe que Caín. Esa fe, desafortunadamente, con Caín fue la ausencia de ofrecer ese sacrificio a Dios. Y esto Él lo mostró en el orden de cómo ellos daban y regresaban a Dios. Lo primero y lo mejor le pertenece a Dios. Repita conmigo, hermanos: lo primero y lo mejor le pertenece a Dios. Amén. La fe siempre lo va a llevar a esto. ¿Por qué? Porque es riesgoso darle a Dios lo primero. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente? ¿Qué pasa si me enfermo y ya no puedo trabajar? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestros hijos? Pero si yo le doy a Dios lo primero, yo lo estoy tomando como un paso de fe, porque yo lo voy a honrar a Él y yo sé que Él me va a honrar a mí continuamente. Amén, aleluya. En este día tenemos que comprometernos, hermanos, para darle a Dios lo primero de nosotros. Tenemos que honrar a Dios en todo tiempo, no solo cuando queramos o cuando nos quede, hermanos. En todo tiempo. Yo no quiero criticar a nadie, porque yo no soy nadie, hermanos, para criticar. Lo que tú das y lo que tú regresas, tú lo haces de tu corazón. Tú tienes que darle a Dios cuentas por cómo tú administras su dinero. Pero les voy a pedir, hermanos, no paren las bendiciones que Dios nos promete en su santa escritura, porque no estamos obedeciéndole a Él. Porque de pronto no tenemos suficiente para regresarle a Él lo que le pertenece a Él. Acuérdense, hermanos, que a Dios le pertenece todo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Les motivo que reflejen en esta palabra, porque estamos aquí para celebrar el Día de Acción de Gracias. Y todo lo que nos da Dios, todo lo que nos da Dios, lo debemos de celebrar. Y esa celebración también viene cuando nosotros le regresamos a Él lo que es ya de Él. Lo que es ya de Él. Le estamos dando gracias diariamente a Él por todo lo que Él nos da. No necesitamos el pavo para hacer eso. No necesitamos el Día de Acción de Gracia para hacer eso. Como hicieron el drama los niños, la importancia de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Y eso incluye cómo le agradecemos a Él, cómo lo honramos a Él con nuestros diezmos. Que Dios los bendiga, hermanos. Que esta palabra haya sido para nutrir,
a cada uno de ustedes y que le haya hablado a ustedes como el Señor me habló a mí, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pastor. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. El mensaje que trajo la hermana es palabra de Dios. Ahora depende de nosotros. Dios, Él es fiel todo el tiempo. Y Él quiere que seamos fieles todo el tiempo. Todo depende de cada uno de nosotros. Todos pensamos diferente, todos a veces creemos diferente, pero la palabra es una sola. Una sola palabra de Dios. Y tenemos que ir por esa palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el dinero no es malo. Tener dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. ¿Qué tú haces con tu dinero? ¿Qué tú haces con el dinero? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que, como digo ella, disciplinarnos en administrar bien nuestro dinero. Dios nos da. Él ya nos da todo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo estamos llevando nosotros eso? ¿Sí? Él ha hecho todo ya. Ahora tenemos que nosotros seguir haciendo lo de nosotros para nosotros poder ser bendecidos también. Siempre. Él quiere eso. Él quiere bendecirnos. Este es un mensaje muy positivo. Muy positivo para el crecimiento espiritual de nosotros los creyentes. Hay muchos de repente que no nos gustan unas cosas, no nos gusta esto, no nos gusta el otro. ¿Sí? Pero la verdad es una sola. ¿Sí? Y tenemos que saber, el cristiano tiene que saber los sí y tiene que saber los no, para nosotros poder seguir con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es de cada uno. Nosotros podemos hacerlo crecer o podemos destruirlo nosotros. ¿Sí? No dejemos que otras personas destruyan la vida espiritual. ¿No? La vida espiritual es de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarlo. Y cuidado es obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso. No aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora es el momento, ¿sí?, de venir y confesarlo a Cristo Jesús como su Salvador personal. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para la gloria de Dios, para ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Has confesado a Cristo Jesús como tu Salvador. Si tú no lo has hecho todavía, ahora es el momento. Amén. Me da mucho gusto de que todos hayamos confesado a Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y eso es lo que queremos. Que todos lo confesemos y que nuestras almas estén salvas. Porque esa es la única razón, el único propósito que Dios vino a este mundo. ¿Sí? Es la salvación de nuestras almas. Él dice, yo no he venido a condenar al mundo. He venido para que el mundo sea salvo. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es la única razón que Él vino acá. Porque nuestras almas valen mucho, demasiado. Que Dios compara un mundo con una sola alma. Dice que aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma.
obedeciendo la palabra de Dios, estamos nosotros asegurando la salvación de nuestras almas. Porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar al camino de salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, primeramente para agradecerte por tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu mensaje que nos has dado en este día, Señor, que sea provechoso para cada uno de nosotros, Padre amado, que lo agarremos, Señor, y lo abracemos, Señor, como tú lo has mandado, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre Santo, Padre amado, yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Yo te pido que tú bendigas, Padre amado, a cada uno de ellos. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice nuestros trabajos, bendice nuestros negocios, bendice todo lo que tenemos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre Santo, Padre amado. Padre mío, Padre amado, ahora que nos vamos a nuestros hogares en diferentes direcciones, que tu luz siga brillando en nosotros. Mándanos donde te necesitan, mándanos donde no te conocen, para nosotros compartir tu palabra con ellos, traerlos a tus pies y sean salvos por ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo te pido que tú bendigas esa mesa. Bendice esos alimentos que estamos por recibir. Bendice las manos que lo hicieron y suple a los que no los tienen. En el nombre de Jesús. Amén.